No recuerdo el día exacto en que me di cuenta de que me estaba mintiendo. Tal vez fue un martes, o quizás un viernes por la noche, cuando todos mis amigos salían y yo me quedaba en casa, diciéndome que era porque estaba cansado, porque había sido una semana larga, porque merecía descansar. Pero la verdad es que llevaba años diciéndome mañana empiezo, mañana cambio, mañana seré diferente. Y cada mañana llegaba con la misma cara que la anterior, con las mismas excusas vestidas de razones, con el mismo vacío que intentaba llenar con promesas que sabía que no iba a cumplir. ¿Sabes lo que se siente vivir así? ¿Sabes lo que es mirarte al espejo y no reconocer a la persona que te devuelve la mirada? No porque hayas cambiado demasiado, sino porque nunca cambiaste nada. Porque sigues siendo exactamente quien eras hace 5 años, solo que ahora con más miedo, más excusas y menos tiempo. Hay algo que nadie te dice sobre la vida, que el verdadero enemigo no está afuera, está dentro y tiene tu voz, y conoce todas tus debilidades, porque eres tú. Y lo que voy a contarte ahora no es una historia motivacional, es una confesión, una que me costó años admitir y que quizás tú también necesitas escuchar. Suscríbete, porque lo que viene no es fácil de decir, pero tal vez sea exactamente lo que necesitas oír. Tenía 26 años cuando mi vida era perfectamente mediocre. No era malo, tampoco era bueno. Era suficiente. Tenía un trabajo que pagaba las cuentas, un apartamento pequeño pero limpio, algunos amigos que veía de vez en cuando. Nada extraordinario, nada memorable. Y eso, de alguna forma retorcida, me parecía bien. Porque lo extraordinario asusta, lo extraordinario exige. Y yo había aprendido a vivir en la zona gris, donde nada duele demasiado porque nada importa demasiado. Cada mañana era igual. Sonaba la alarma a las 6:30. La apagaba. Volvía a sonar a las 6:40. La apagaba otra vez. A las 7:05 me levantaba de un salto, sabiendo que llegaría tarde, sabiendo que no había tiempo para desayunar, sabiendo que ese día también sería como todos los demás. Me duchaba rápido, me vestía con lo primero que encontraba y salía corriendo hacia el metro. Durante el trayecto miraba las caras de la gente, todas iguales, todas cansadas, todas atrapadas en la misma rutina, y me preguntaba si ellos también se decían mañana, si ellos también tenían sueños guardados en cajones que nunca abrían, si ellos también sentían ese peso en el pecho, esa sensación de estar dejando pasar la vida sin realmente vivirla. Mi trabajo era en una oficina de seguros. Procesaba reclamaciones, números, formularios, firmas. Nada que me apasionara, nada que me hiciera sentir vivo. Pero pagaba las cuentas, y eso, según me habían enseñado, era lo importante. Ser responsable, ser práctico, no soñar demasiado, porque los soñadores, me decían, terminan decepcionados. Así que yo no soñaba, o al menos no en voz alta. Guardaba mis sueños para las noches, cuando estaba solo en mi apartamento, viendo videos de gente que sí había hecho algo con sus vidas. Gente que había viajado, que había creado, que había arriesgado. Y cada vez que cerraba el navegador, me prometía que yo también lo haría. Mañana, siempre mañana. Había cosas que quería hacer, muchas. Quería aprender a tocar la guitarra. La tenía ahí, apoyada contra la pared de mi habitación, acumulando polvo. La había comprado 2 años atrás con toda la ilusión del mundo, convencido de que esta vez sí, de que esta vez iba a comprometerme. Los primeros días practiqué. Me dolían los dedos, pero seguía. Busqué tutoriales, aprendí los acordes básicos. Pero después de 2 semanas empecé a saltarme días. 1, 2, una semana. Y de repente ya había pasado un mes y la guitarra volvía a estar contra la pared, mirándome con reproche cada vez que entraba a mi cuarto.
como un testigo silencioso de mi fracaso. También quería escribir. Tenía cuadernos llenos de ideas, de historias que nunca terminaba, de personajes que vivían solo en mi cabeza. Me decía que algún día escribiría un libro, que algún día mi nombre estaría en una portada. Pero cada vez que me sentaba frente a la computadora, me bloqueaba. Las palabras no salían, o salían mal, y en lugar de seguir, cerraba el documento y me iba a hacer otra cosa. Cualquier cosa. Lavar los platos, ver una serie, revisar el teléfono. Lo que fuera para no enfrentarme a la página en blanco, porque la página en blanco me recordaba lo vacío que me sentía por dentro. Quería hacer ejercicio, bajar esos kilos de más que había ganado por comer mal, por el estrés, por la vida sedentaria. Me inscribí en un gimnasio, compré ropa deportiva, descargué aplicaciones de entrenamiento y fui. El primer día, lleno de energía, lleno de determinación. El segundo día fui con menos ganas, pero fui. El tercer día me dolía todo el cuerpo y me quedé en casa. Solo hoy, me dije, mañana vuelvo, pero mañana nunca llegó. Y la membresía del gimnasio se convirtió en otro gasto mensual que me recordaba mi falta de disciplina. ¿Ves el patrón? Yo tampoco lo veía. No al principio. Pensaba que eran circunstancias, que estaba cansado, que había sido una semana difícil, que el momento no era el correcto. Siempre había una razón, y todas sonaban válidas en mi cabeza. Pero la verdad que me negaba a ver, era mucho más simple y mucho más dolorosa. Tenía miedo. Miedo al fracaso. Miedo al éxito. Miedo a comprometerme con algo y descubrir que no era suficiente. Que yo no era suficiente. Porque mientras no lo intentara realmente, podía seguir diciéndome que algún día lo haría, que tenía potencial, que solo era cuestión de tiempo. Pero si lo intentaba de verdad y fallaba, entonces ya no podría mentirme más. Pasaban los meses y mi vida era una repetición constante. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fin de semana y otra vez. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y yo seguía exactamente en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, teniendo las mismas conversaciones, comiendo en los mismos lugares, viendo a las mismas personas. Todo era seguro, todo era predecible y todo era profundamente insatisfactorio. Mis amigos empezaron a cambiar. Algunos se casaron, otros tuvieron hijos, algunos cambiaron de trabajo, se mudaron a otras ciudades, empezaron negocios. Y yo seguía ahí, en mi apartamento pequeño, en mi trabajo mediocre, con mis sueños guardados en cajones. Las reuniones se volvieron incómodas, porque cuando te preguntan, ¿qué hay de nuevo? Y tu respuesta siempre es, nada. Eventualmente dejan de preguntar, y eventualmente dejan de invitarte. No porque te odien, sino porque les recuerdas lo que ellos podrían haber sido si no hubieran tenido el valor de cambiar. Les recuerdas la versión de ellos mismos que dejaron atrás. Y nadie quiere ese espejo. Había una chica, Laura. La conocí en un café un sábado por la mañana. Chocamos literalmente. Ella iba saliendo con su café y yo entrando distraído mirando el teléfono. El café se derramó. Nos reímos. Hablamos. Había algo en ella. Una luz. Una energía. Me dio su número. Me dijo que la llamara. Y yo lo hice. Salimos. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y cada vez que estaba con ella, sentía algo que no había sentido en años. Posibilidad. Como si con ella todo pudiera ser diferente. Como si yo pudiera ser diferente. Pero después de la tercera cita, dejé de llamarla. No porque no me gustara, sino porque me gustaba demasiado. Porque si me permitía sentir algo real por alguien, entonces tendría que enfrentar todo lo que estaba evitando. Tendría que cambiar. Tendría que ser mejor. Y yo no estaba listo para eso. Así que hice lo que siempre hacía. Me alejé. Le mandé un mensaje vago sobre estar ocupado con el trabajo. Ella respondió, yo no.
Y así murió otra posibilidad antes de que pudiera florecer. Suscríbete si alguna vez dejaste ir algo bueno solo porque te daba miedo ser feliz. La verdad es que me había vuelto experto en sabotearme. Era mi superpoder. Cada vez que algo bueno estaba a punto de pasar, encontraba la forma de arruinarlo. No de manera obvia, no de forma que los demás pudieran señalar, sino de manera sutil, dejando de contestar mensajes, llegando tarde, cancelando planes a último momento, poniendo excusas, creando distancia. Y luego, cuando todo se caía, me decía a mí mismo que no era mi culpa, que las cosas simplemente no habían funcionado, que no era el momento correcto, que tal vez mañana sería diferente. Pero mañana nunca era diferente, porque yo nunca era diferente. Un día estaba en el metro volviendo del trabajo. Era invierno, oscurecía temprano. Las ventanas estaban empañadas por la respiración de docenas de personas cansadas volviendo a sus casas. Y vi mi reflejo en el cristal. Por un momento no me reconocí. La cara que me miraba era la de un hombre derrotado, con ojeras, con los hombros caídos, con la mirada vacía. Y pensé, ¿cuándo me convertí en esto? No recordaba el momento exacto. No había sido un día específico. Había sido una acumulación de miles de pequeñas rendiciones. Miles de mañanas que nunca llegaron. Miles de veces que elegí lo fácil sobre lo correcto. Lo cómodo sobre lo significativo. La seguridad sobre la vida. Y algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No hubo música épica de fondo. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío profundo, oscuro, pesado. Y una pregunta que había estado evitando durante años finalmente se abrió paso hasta mi conciencia. ¿Para qué estoy viviendo? No en el sentido filosófico profundo, sino en el sentido práctico, real, concreto. ¿Qué estaba haciendo con mis días? ¿Para qué me levantaba cada mañana? ¿Qué huella estaba dejando en el mundo? ¿Qué recordarían de mí cuando me fuera? Y la respuesta era aterradora. Nada. No estaba haciendo nada. No estaba siendo nadie. Solo estaba ocupando espacio, consumiendo oxígeno, dejando pasar el tiempo, esperando a que algo cambiara, pero sin hacer nada para cambiarlo. Llegué a mi apartamento esa noche y me senté en el sofá en la oscuridad. No encendí las luces, no prendí la televisión. Solo me quedé ahí, en el silencio, enfrentando por primera vez en años la verdad que había estado evitando. Estaba desperdiciando mi vida. Y lo peor es que lo estaba haciendo a propósito, porque era más fácil, porque no exigía nada de mí, porque mientras no intentara nada, no podía fallar en nada. Pero tampoco podía ganar nada, ni sentir nada, ni ser nada. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta que empezó a amanecer, pensando en todos los mañanas que había prometido, en todas las versiones de mí mismo que había dejado morir por miedo, en todas las oportunidades que había dejado pasar. Y tomé una decisión. No fue una decisión grande, épica, transformadora. Fue una decisión pequeña, casi ridícula. Pero fue una decisión real. Me dije, mañana no voy a decir mañana. Eso fue todo. No me prometí cambiar mi vida entera. No me prometí convertirme en otra persona de la noche a la mañana. Solo me prometí que al día siguiente, cuando quisiera posponer algo, no lo haría. Haría una cosa, solo una, pero la haría. Cuando sonó la alarma a las 6:30, me levanté. No la apagué. No la pospuse. Me levanté. Y dolió. Mi cuerpo protestó. Mi mente me suplicó que volviera a la cama. Pero me levanté. Fui a la cocina. Preparé café. Y mientras el agua hervía, vi la guitarra apoyada contra la pared. La agarré. Me senté en el sofá y toqué. Sonó horrible. Mis dedos no recordaban los acordes. Pero toqué. 15 minutos. Solo eso. Y cuando terminé, algo dentro de mí se sentía ligeramente diferente. No era felicidad. No era orgullo. Era algo más sutil. Era la sensación de haberle ganado una pequeña batalla a mi propio miedo. Fui al trabajo ese día sintiendo algo extraño. No era energía exactamente.
Era más bien presencia. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente ahí, habitando mi propia vida en lugar de simplemente dejándola pasar. Durante el almuerzo, en lugar de comer en mi escritorio viendo videos en el teléfono como siempre hacía, salí. Caminé por el parque cercano. Hacía frío, pero el sol estaba brillante. Vi a gente correr, niños jugar, parejas caminar tomadas de la mano. Y me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan pequeña que había olvidado que el mundo seguía moviéndose allá afuera, que la vida seguía pasando y que yo había elegido no participar. Esa noche, en lugar de llegar a casa y tirarme en el sofá, abrí mi computadora. Abrí un documento en blanco y escribí. No salió una obra maestra, no salió nada coherente siquiera, pero escribí 200 palabras, palabras malas, desorganizadas, torpes, pero eran palabras, y eran mías, y existían. Y eso era infinitamente más de lo que había hecho en los últimos 2 años. Los primeros días fueron los más difíciles, porque mi cerebro seguía buscando las salidas fáciles. Cada mañana era una guerra. Cada decisión pequeña era una batalla. Levantarme temprano, tocar la guitarra aunque sonara mal, escribir aunque no supiera qué decir, salir a caminar aunque estuviera cansado. Todo mi cuerpo, toda mi mente me pedían volver a lo conocido, a lo cómodo, a decir mañana. Pero había algo en mí que había cambiado. Una pequeña parte, diminuta, apenas visible, que ahora sabía la verdad. Que mañana era mentira. Que mañana era miedo disfrazado de planificación. Que mañana era la forma en que matamos nuestros sueños sin tener que admitir que los estamos matando. Suscríbete si sabes exactamente de qué estoy hablando, si has vivido demasiados mañanas y estás cansado de ser tu propio enemigo. Pasó una semana, luego 2, y algo empezó a cambiar. No de forma obvia, no de manera que los demás pudieran notar, pero yo lo sentía. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años empezara a despertar. Los acordes en la guitarra empezaron a sonar mejor. Mis dedos recordaron cómo moverse. Aprendí una canción completa. Era simple, básica, algo que cualquier principiante podría tocar. Pero cuando la toqué de principio a fin sin errores, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. Real, genuino, merecido. Porque era mío. Porque me lo había ganado. Porque había sido difícil y lo había hecho de todas formas. Empecé a escribir todos los días. No mucho, a veces solo un párrafo, a veces una página, pero todos los días escribía algo. Y lentamente, muy lentamente, las palabras empezaron a fluir con más facilidad. Las historias empezaron a tomar forma. Los personajes empezaron a cobrar vida. Y descubrí algo, que no era malo escribiendo, que tal vez, solo tal vez, había algo ahí, algo que valía la pena desarrollar, pero que nunca habría descubierto si no hubiera empezado, si hubiera seguido esperando al momento perfecto, al día en que me sintiera inspirado, a ese mítico mañana, donde todo sería más fácil. Volví al gimnasio, esta vez sin expectativas grandiosas, sin prometerme que iba a transformar mi cuerpo en 3 meses, solo con el compromiso de ir 3 veces por semana. Eso era todo. No importaba si el entrenamiento era bueno o malo. No importaba si sudaba mucho o poco. Solo importaba aparecer. Y aparecí. 1 semana, 2, 3. Y mi cuerpo empezó a cambiar. No dramáticamente, pero se sentía diferente. Más fuerte, con más energía. Y eso alimentaba todo lo demás. Porque cuando te demuestras a ti mismo que puedes hacer algo difícil, aunque sea algo pequeño, empiezas a creer que tal vez puedas hacer otras cosas difíciles también. Pero no todo fue progreso lineal. Hubo días malos, días donde quería rendirme, días donde la voz en mi cabeza era más fuerte que nunca, diciéndome que esto era inútil, que yo era inútil,
que debería simplemente aceptar que esta era mi vida y dejar de luchar contra ella. Hubo mañanas donde no me levanté a tiempo, tardes donde no escribí, semanas donde no fui al gimnasio. Y en esos momentos, la parte vieja de mí, la que estaba acostumbrada al fracaso, susurraba: ¿ves? Sabía que no lo lograrías. Sabía que eras igual que siempre. Pero había aprendido algo importante: que fallar un día no significaba fallar para siempre. Que saltarse una sesión en el gimnasio no cancelaba todas las anteriores. Que el cambio no era una línea recta hacia arriba, sino un camino lleno de tropiezos, retrocesos, caídas. Y que lo único que realmente importaba era levantarse. Una vez más. Siempre una vez más. Porque la diferencia entre la gente que cambia y la gente que se queda atrapada no es que los primeros nunca fallen. Es que no dejan que el fallo sea la última palabra. Un mes después de empezar todo esto, pasó algo inesperado. Estaba en el trabajo, procesando formularios como siempre, cuando mi jefe me llamó a su oficina. Mi primer pensamiento fue que había hecho algo mal, que me iban a despedir. Pero cuando entré, él estaba sonriendo. Me dijo que habían notado un cambio en mí, que parecía más enfocado, más presente. Me ofreció un proyecto nuevo, algo más desafiante que lo que normalmente hacía. Algo que requería creatividad, iniciativa. Hace 2 meses habría dicho que no. Habría inventado una excusa sobre estar muy ocupado con mis responsabilidades actuales, porque el miedo me habría paralizado. Pero esa vez dije que sí, y mi corazón latía fuerte en mi pecho, no por miedo, sino por algo diferente, por anticipación, por posibilidad. Esa noche llamé a Laura. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez era que me sentía diferente. Tal vez era que por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía algo que ofrecer. Tal vez era simplemente que estaba cansado de dejar que el miedo tomara todas mis decisiones. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonó sorprendida. No habíamos hablado en meses. Le dije que lo sentía, que había sido un cobarde, que no tenía una buena excusa, pero que quería ser honesto con ella y conmigo mismo. Que me había alejado porque me daba miedo sentir algo real, porque me daba miedo no ser suficiente para alguien como ella. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y luego ella habló. Me dijo que lo sabía, que había entendido lo que estaba pasando, que no estaba enojada, solo decepcionada, pero que apreciaba la honestidad. Y que si realmente había cambiado, si realmente estaba trabajando en mí mismo, tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Tal vez. Quedamos para tomar un café ese fin de semana. Y esta vez, cuando nos vimos, fue diferente. Yo era diferente. No porque hubiera resuelto todos mis problemas, no porque de repente fuera perfecto, sino porque por primera vez estaba tratando, estaba apareciendo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Le conté sobre lo que había estado haciendo, sobre la guitarra, la escritura, el gimnasio, sobre los días buenos y los días malos, sobre cómo estaba aprendiendo que el cambio no era un evento, sino un proceso. Y ella me escuchó. Y cuando terminé de hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser real. Suscríbete, porque esta historia se pone aún más profunda, y lo que descubrí después lo cambió todo. Empezamos a vernos regularmente, y Laura se convirtió en algo más que una posible pareja romántica. Se convirtió en un espejo, en alguien que me veía no como la persona que había sido, sino como la persona que estaba tratando de ser. Y eso era a la vez aterrador y liberador. Porque no podía esconderme, no podía fingir. Cada vez que estaba con ella, tenía que ser honesto. Sobre mis miedos, mis dudas, mis retrocesos. Y descubrí que la honestidad, aunque incómoda, era mucho más ligera que la mentira. Porque cuando mientes, tienes que cargar con el peso de mantener la mentira. Pero cuando eres honesto, compartes el peso con alguien más, y se vuelve más llevadero. Los meses pasaron, y mi vida empezó a verse diferente. No radicalmente diferente. No era millonario, no era famoso,
No había alcanzado ningún gran logro que impresionara a extraños. Pero las pequeñas cosas habían cambiado. Me levantaba más temprano. Tocaba la guitarra casi todos los días. Había escrito más de 100 páginas de una novela que tal vez nunca publicaría, pero que era mía. Iba al gimnasio 4 veces por semana. Había perdido peso. Tenía más energía. Había sido promovido en el trabajo. Tenía una relación con Laura que, aunque nueva y frágil, se sentía real. Se sentía honesta. Pero lo más importante era algo interno. Era la forma en que me sentía cuando me miraba al espejo. Ya no veía a ese hombre derrotado con la mirada vacía. Veía a alguien que estaba tratando, alguien que estaba luchando, alguien que caía pero se levantaba. Y eso, más que cualquier logro externo, era lo que realmente había cambiado. Había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: el respeto por mí mismo. Una noche, estaba solo en mi apartamento. Laura había ido a visitar a su familia. Mis amigos estaban ocupados. Y me encontré sentado en el sofá, con la guitarra en las manos, tocando una canción que había compuesto. Era simple, probablemente terrible para cualquier músico real, pero era mía. La había creado yo, de la nada. Y mientras tocaba, me di cuenta de algo que me hizo detenerme. Estaba feliz. No eufórico, no en éxtasis, solo contento, tranquilo, en paz. Y no podía recordar la última vez que me había sentido así. No la última vez que algo externo me había hecho feliz, como una buena película o una cena rica, sino la última vez que había estado en paz conmigo mismo, sin ansiedad, sin esa voz constante en mi cabeza diciéndome que debería estar haciendo más, siendo más, logrando más. Solo paz. Y entendí algo fundamental, que todo este tiempo había estado persiguiendo la felicidad en los lugares equivocados. Había pensado que sería feliz cuando consiguiera el trabajo perfecto, cuando tuviera más dinero, cuando conociera a la persona indicada, cuando lograra mis objetivos. Pero la verdad era más simple y más profunda. La felicidad no estaba en el destino, estaba en el camino. Estaba en el proceso de convertirme en quien quería ser. Estaba en el esfuerzo, en la lucha, en decir que no al mañana y sí a la hora. Incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Me acordé de esa noche en el metro, viendo mi reflejo en el cristal empañado, sintiéndome vacío. Y me di cuenta de que ese había sido el punto más bajo, el momento donde toqué fondo, pero que también había sido el momento más importante, porque fue cuando finalmente me di permiso de sentir el dolor, de admitir que no estaba bien, de dejar de fingir. Y fue ese momento de honestidad brutal, de vulnerabilidad total, lo que me permitió empezar a cambiar de verdad. Porque no puedes cambiar lo que no admites. No puedes mejorar lo que niegas. Y durante años había negado que tenía un problema. Había culpado a las circunstancias, al tiempo, a la mala suerte, a lo que fuera. Pero nunca me había culpado a mí mismo. No de manera real, honesta, constructiva. Y cuando finalmente lo hice, cuando finalmente me miré al espejo y dije: tú eres el problema, pero también puedes ser la solución, todo empezó a cambiar. El proyecto en el trabajo resultó ser un éxito. Mi jefe me felicitó frente a todo el equipo. Algunos compañeros que nunca me habían prestado atención empezaron a preguntarme cómo lo había hecho. Y yo no sabía qué decirles, porque no había hecho nada extraordinario. Solo había aparecido, había hecho el trabajo, había cumplido mis compromisos, cosas básicas que debería haber estado haciendo siempre, pero que durante años no había hecho porque estaba demasiado ocupado escondiéndome de mí mismo. Laura y yo nos hicimos más cercanos. Una noche, después de cenar, estábamos caminando por el parque y ella me detuvo. Me miró a los ojos y me dijo: estoy orgullosa de ti. Y algo en la forma en que lo dijo, con esa honestidad simple y directa que la caracterizaba, me rompió. Sentí lágrimas en mis ojos,
porque nadie me había dicho eso en años, porque yo no me había dicho eso nunca, y porque finalmente, por primera vez, empezaba a creerlo. A creer que tal vez, solo tal vez, valía la pena estar orgulloso de mí mismo. Pero la vida tiene una forma curiosa de probarte justo cuando empiezas a sentir que tienes las cosas bajo control. 2 semanas después de esa noche en el parque, me despidieron del trabajo. No fue mi culpa. La empresa estaba haciendo recortes. Yo era el último en llegar a mi departamento, así que fui el primero en salir. Me dieron 2 semanas de indemnización y una palmada en espalda. Y de repente, todo el progreso que había hecho parecía frágil, parecía ilusorio. La primera reacción fue pánico, puro pánico. Porque sin trabajo, ¿cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a pagar la membresía del gimnasio? ¿Cómo iba a mantener esta nueva vida que había construido? Y la voz vieja en mi cabeza, la que pensaba que había silenciado, volvió con fuerza. ¿Ves? Te lo dije. Sabía que no durarías. Sabía que todo esto era temporal. Mejor vuelve a la cama. Mejor di mañana otra vez. Pasé 3 días en un estado de shock. No le dije a nadie, ni siquiera a Laura. Me levantaba, fingía que iba al trabajo, me iba al parque y me sentaba en una banca durante horas, mirando al vacío. Pensando en todos los errores que había cometido, en todas las oportunidades que había desperdiciado, en cómo había tardado tanto en empezar a cambiar que ahora, cuando finalmente estaba en camino, la vida me golpeaba de vuelta. Pero el 4.º día, algo cambió. Me desperté temprano, no porque tuviera que ir a trabajar, sino porque algo dentro de mí se negó a rendirse. Agarré la guitarra, toqué durante 1 hora. Luego abrí mi computadora y escribí, no sobre lo que había pasado, sino sobre lo que quería que pasara, sobre el tipo de trabajo que realmente quería, sobre el tipo de vida que realmente quería vivir. Y me di cuenta de algo que había estado evitando ver, que tal vez este despido no era el fin, tal vez era una oportunidad para hacer lo que debería haber hecho hace años, elegir un camino que realmente me importara, en lugar de simplemente aceptar lo que fuera fácil o conveniente. Suscríbete si alguna vez un golpe de la vida te obligó a reconsiderarlo todo y encontraste algo mejor del otro lado. Le conté a Laura esa noche. Esperaba que se enojara, que me reclamara por no haberle dicho antes, pero no lo hizo. Solo me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que ella confiaba en mí. Y ese voto de confianza, viniendo de alguien que me había visto en mi peor momento y había elegido quedarse de todas formas, significó todo. Porque cuando no confías en ti mismo, necesitas que alguien más lo haga primero. Alguien que te recuerde quién eres cuando olvidas. Alguien que vea tu potencial cuando tú solo ves tus limitaciones. Empecé a buscar trabajo, pero esta vez de manera diferente. No enviaba currículums a cualquier empresa que publicara una vacante. Investigaba. Buscaba lugares donde pudiera usar mi creatividad, donde pudiera crecer, donde el trabajo significara algo más que solo un cheque al final del mes. Y mientras buscaba, seguía escribiendo. Terminé el primer borrador de mi novela. Era imperfecta, llena de problemas, probablemente impublicable, pero existía. Era real. Y eso era un logro que nadie podía quitarme. 2 meses después del despido, conseguí una entrevista. Era para una empresa pequeña, una startup que hacía software educativo. El salario era menor de lo que ganaba antes, pero el trabajo era interesante. Requerían a alguien que pudiera escribir, que entendiera a la gente, que pudiera crear contenido que realmente ayudara a otros a aprender. En la entrevista, en lugar de fingir ser quien pensaba que querían que fuera, fui honesto. Les conté sobre los últimos meses, sobre mi lucha con la procrastinación, con el miedo, con el sabotaje personal. Les hablé sobre la novela que había escrito, sobre cómo había aprendido disciplina, sobre cómo había cambiado. Y para mi sorpresa, les importó. Me contrataron. No a pesar de mis fallas, sino en parte por ellas, porque mostraban que era humano, que entendía la lucha
y que había decidido no rendirme. El nuevo trabajo era diferente. Era más difícil en algunos aspectos, más demandante, pero también era más satisfactorio, porque lo que hacía importaba. Estaba ayudando a crear herramientas que ayudaban a otros a aprender. Y cada vez que recibíamos un comentario de un usuario diciendo que nuestro software había hecho una diferencia en su vida, sentía que mi trabajo tenía propósito. No era solo procesar formularios, no era solo ganar dinero, era contribuir algo al mundo. Algo pequeño, sí, pero algo real. Laura y yo nos mudamos juntos 6 meses después. Fue aterrador, porque convivir con alguien significa que no puedes esconder tus peores lados, tus hábitos molestos, tus días malos, tus momentos de debilidad. Pero también significa que alguien está ahí para celebrar tus victorias pequeñas, para animarte cuando quieres rendirte, para recordarte quién eres cuando lo olvidas. Y aprendí que el amor real no es la sensación de mariposas en el estómago. Es la decisión constante de elegir a alguien, día tras día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Seguí tocando la guitarra. Llegué a tocar lo suficientemente bien como para tocar en un micrófono abierto en un café local. Estaba aterrado. Mis manos temblaban, la voz me salía quebrada, pero lo hice. Y cuando terminé, unas 10 personas aplaudieron. No porque fuera increíble, sino porque habían sido testigos de alguien atreviéndose a intentar algo, y eso, en sí mismo, valía algo. Mi novela todavía no está publicada. La he reescrito 3 veces. Tal vez nunca la publique. Tal vez nadie más que Laura la lea jamás. Pero la escribí. Le di vida a algo que antes solo existía en mi cabeza. Y eso cuenta. Cuenta porque me demostró que puedo terminar algo que empiezo, que puedo comprometerme, que puedo crear. El gimnasio se volvió parte de mi rutina, no porque quisiera verme de cierta manera, sino porque había aprendido que cuidar mi cuerpo era una forma de respetarme a mí mismo. Y cada vez que iba, incluso los días que no tenía ganas, era un recordatorio de que podía hacer cosas difíciles, de que la incomodidad era temporal, pero el orgullo duraba. Hoy tengo 31 años. No soy rico, no soy famoso. No he logrado nada que impresione a extraños en internet. Pero me levanto todas las mañanas con propósito. Hago trabajo que importa. Tengo una relación honesta con alguien que me ve realmente. Creo cosas, aprendo cosas, crezco. Y cuando me miro al espejo, reconozco a la persona que me devuelve la mirada. No porque sea perfecto, sino porque es real. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la persona que era hace 5 años y la persona que soy ahora? No es que ya no tenga miedo. Sigo teniendo miedo, todo el tiempo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que he construido. La diferencia es que ya no dejo que el miedo tome las decisiones. Ya no digo mañana. Ya no me escondo de mí mismo, porque aprendí que el dolor de la disciplina es nada comparado con el dolor del arrepentimiento. Que la incomodidad de intentar es infinitamente mejor que el vacío de nunca empezar. Y aprendí que cambiar no es un evento. No es una decisión dramática que tomas una vez y listo. Es una serie de decisiones pequeñas, aburridas, repetitivas que tomas todos los días. Es levantarte cuando quieres quedarte en la cama. Es hacer la llamada difícil. Es escribir aunque no te sientas inspirado. Es ir al gimnasio aunque estés cansado. Es ser honesto aunque sea incómodo. Es elegir lo correcto sobre lo fácil. Una y otra vez. Hasta que eventualmente, sin que te des cuenta, te has convertido en alguien diferente. Alguien mejor. No perfecto, pero mejor. Si estás leyendo esto y te sientes atrapado, si te sientes como yo me sentía en ese metro, viendo tu reflejo y no reconociendo a la persona que se ha convertido, si has dicho mañana tantas veces que ya ni siquiera crees en tus propias promesas, quiero que sepas algo.
no es demasiado tarde. No importa cuántos mañanas hayas desperdiciado. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado. Puedes empezar hoy, ahora mismo. No tienes que cambiar toda tu vida de golpe. Solo tienes que hacer una cosa que has estado posponiendo. Y mañana haces otra. Y pasado mañana, otra más. Y eventualmente, sin que lo notes, tu vida habrá cambiado. Porque cambiar tu vida no requiere magia. No requiere motivación constante. No requiere esperar al momento perfecto. Solo requiere que dejes de decir mañana y empieces a decir ahora. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando no estás seguro de poder hacerlo. Porque la verdad es que nunca estarás seguro. Nunca será el momento perfecto. Nunca dejarás de tener miedo. Pero puedes hacerlo de todas formas. Y cada vez que lo hagas, te volverás un poco más fuerte. Un poco más valiente. Un poco más tú. Suscríbete si esto resonó contigo, porque necesitas escuchar el final de esta historia. No tengo todas las respuestas. Sigo cometiendo errores. Sigo teniendo días malos. Sigo luchando con las mismas voces en mi cabeza que me dicen que no soy suficiente. Pero la diferencia es que ahora sé que esas voces son mentira, que fueron creadas por años de miedo y evitación, y que puedo elegir no escucharlas. Puedo elegir creer en la evidencia de lo que he logrado, en lugar de en la narrativa de mis propias inseguridades. Y eso es lo que quiero que entiendas, que el cambio es posible, que no estás destinado a ser quien eres hoy para siempre, que cada día es una nueva oportunidad para elegir diferente, para ser diferente, no para alguien más, no para impresionar a nadie, sino para ti, para poder mirarte al espejo y sentir respeto por la persona que ves, para poder acostarte sabiendo que hoy hiciste algo, aunque fuera pequeño, que te acercó a quien quieres ser, para poder vivir con la tranquilidad de saber que lo estás intentando, que no te rendiste, que no dijiste mañana una vez más, porque al final eso es lo único que realmente importa, no si tienes éxito o no según la definición de alguien más, sino si intentaste según tu propia definición, si te atreviste, si te presentaste, si luchaste. Porque incluso si fallas, incluso si nunca llegas a donde pensabas que querías llegar, al menos habrás vivido, al menos habrás sido valiente, al menos habrás sido honesto contigo mismo. Y eso, más que cualquier logro externo, es lo que te permite dormir en paz. Es lo que te permite mirarte al espejo sin vergüenza. Es lo que te permite, al final de tu vida, decir que lo intentaste, que no desperdiciaste el único regalo que realmente tienes, tu tiempo aquí. No sé qué pasará en el futuro. No sé si seguiré creciendo o si eventualmente me estancaré otra vez. No sé si esta relación durará para siempre o si enfrentaremos desafíos que no podremos superar. No sé si mi trabajo seguirá satisfaciéndome o si tendré que buscar algo nuevo. No sé si alguna vez publicaré esa novela o si escribiré otras 10 que también quedarán en un cajón. Pero lo que sí sé es esto. No volveré a decir mañana como lo hacía antes. No volveré a usar el miedo como excusa para no vivir. No volveré a dejarme atrapar en esa prisión de mi propia creación, donde todo es seguro, pero nada es real. Porque viví en esa prisión demasiado tiempo. Y sé exactamente cómo se siente. Sé lo vacía que es, lo desesperante, lo solitaria. Y sé que muchos de ustedes están ahí ahora. Algunos lo saben, otros ni siquiera se han dado cuenta todavía. Pero están ahí, en esa zona gris donde nada duele demasiado porque nada importa demasiado, donde cada día es igual al anterior, donde los sueños se van muriendo poco a poco, tan lentamente que ni siquiera notas cuándo dejaron de respirar. Y si estás ahí, si reconoces ese lugar,
quiero que sepas que hay salida. No es fácil, no es rápida, no es cómoda, pero existe. Y empieza con una decisión. Una decisión de dejar de mentirte a ti mismo, de dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás, de dejar de decir que cambiarás mañana cuando sabes, en el fondo, que probablemente no lo harás. A menos que empieces hoy, a menos que hagas algo, cualquier cosa diferente, algo pequeño, algo que tu yo del futuro te agradezca, porque ese es el regalo que puedes darte, la oportunidad de ser alguien que respetas, alguien que cumple lo que promete, alguien que vive en lugar de solo existir. Y tal vez pienses que es tarde, que has desperdiciado demasiado tiempo, que deberías haber empezado hace años. Y tienes razón, deberías haber empezado antes. Todos deberíamos. Pero no lo hiciste, y no puedes cambiar eso. Lo único que puedes cambiar es lo que haces ahora. Y cada segundo que pasas lamentando el pasado es un segundo que no estás construyendo el futuro. Así que deja de lamentar, deja de castigarte y empieza ahora. No cuando te sientas listo, porque nunca te sentirás listo. No cuando tengas más tiempo, porque nunca tendrás más tiempo. No cuando tengas menos miedo, porque el miedo nunca se va. Solo aprendes a actuar a pesar de él. Mi vida no es perfecta. Probablemente nunca lo será. Pero es mía. Y es real. Y cada día que me levanto y elijo seguir construyéndola, elijo seguir creciendo, elijo seguir intentando, es una victoria. Pequeña, invisible, irrelevante para el resto del mundo, pero enormemente significativa para mí, porque cada uno de esos días es un día que no dije mañana. Es un día que viví en lugar de dejar pasar. Es un día que cuenta. 3 años han pasado desde ese día en el metro. Y si tuviera que resumir lo que aprendí en una sola frase, sería esta. El cambio real no sucede cuando dejas de tener miedo, sino cuando decides que el miedo ya no es una razón suficiente para no intentarlo. Laura y yo nos casamos el año pasado. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Toqué la guitarra durante la recepción. Mis manos temblaban, pero esta vez no por miedo al fracaso, sino por la emoción de compartir algo que había creado. Mi novela sigue sin publicarse, pero empecé una segunda y una tercera, porque descubrí que el valor no estaba en el resultado, sino en el proceso de convertirme en alguien que termina lo que empieza. Dejé la startup hace 6 meses. Monté mi propia consultora de contenido educativo. Es pequeña, apenas da para vivir, pero es mía. Y cada cliente que ayudo, cada proyecto que termino, es una prueba más de que no soy la misma persona que era, que puedo construir, que puedo crear, que puedo comprometerme. El gimnasio sigue siendo parte de mi rutina, no porque tenga el cuerpo perfecto, sino porque cada vez que voy me recuerdo que puedo hacer cosas difíciles, que la disciplina no es un castigo, es un regalo que me doy. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien que conozco, alguien que respeto, no porque sea perfecto, no porque haya logrado todo lo que quería, sino porque lo está intentando, porque aparece, porque no se rinde, porque eligió vivir. Todavía hay días difíciles, todavía hay momentos donde la voz vieja susurra, mañana. Pero ahora sé reconocerla. Sé que es el miedo disfrazado de razón, y aunque no siempre gano esa batalla, la peleo. Y eso hace toda la diferencia. Suscríbete si esta historia significó algo para ti, porque al final, esto no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez se sintieron atrapados, de todos los que dijeron mañana tantas veces que las palabras perdieron su significado, de todos los que se miraron al espejo y no reconocieron a quien se había convertido.
Esta es una historia sobre elegir, sobre decidir que el dolor de quedarse igual es peor que la incomodidad de cambiar. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que será posible. No te prometo que no volverás a caer, te prometo que podrás levantarte. No te garantizo el éxito, te garantizo que si no lo intentas, ya has fallado. Así que si hay algo que has estado posponiendo, si hay una versión de ti mismo que has estado evitando, si hay un mañana que llevas diciendo durante años, este es tu momento. No cuando te sientas listo, no cuando tengas más tiempo, no cuando el miedo desaparezca. Ahora, hoy, este instante, porque la vida no espera, el tiempo no perdona, y cada mañana que dices es un día que nunca volverá. Yo perdí años, no los recuperaré, pero dejé de perder días, y esa es la única victoria que realmente importa. Deja de decir mañana, empieza hoy, ahora, porque la persona que podría ser está esperando, y ya ha esperado suficiente.